Bueno, muy buenas tardes a los participantes. Quiero ver si está todo en orden. Doctor, ¿podría prender su cámara? Hay un problema con mi cámara. Aguardame un segundito, voy a reiniciar. Listo, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden ver? Correcto, doctor. Muy bien. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por haberse dado un tiempito para discutir hoy día en la tarde estos temas que son bastante interesantes. Hoy día vamos a abordar el proceso penal de extinción de dominio. No, le llamo proceso penal porque civil no es, ¿ya? Vamos a hablar sobre el proceso de extinción de dominio. Respecto a este tema, se ha hablado mucho, han habido algunas leyes bastante novedosas. Vamos a tratar de hacer un recorrido por las mismas. Vamos a revisar qué es lo último que ha habido en materia de extinción de dominio, ¿sí? Y a los que se pueden conectar con su cámara, yo les agradecería mucho porque eso me va a facilitar bastante el tema de podernos comunicar, de poder interactuar en alguna medida. Así que si se pudieran conectar con su cámara, yo voy a estar muy complacido de que así sea. Los que ya me conocen saben que mi forma de trabajar es el interactuar, el discutir, el cambiar puntos de vista. Entonces es bien grato, va a ser muy importante para mí que enciendan sus cámaras y así podamos ver y tener interacción. ¿De acuerdo? Está ahí, que estoy compartiendo diapositivas. Confírmenme si se puede ver. Ahorita, doctor, no se ve nada, no, ninguna diapositiva. Ya, no hay problema, eso tiene solución. ¿Nada? No, doctor. Muchas gracias a los que han accedido a conectarse con sus cámaras. Gracias, doctores. Vamos a intentar nuevamente compartir diapositivas. ¿Ahora sí? Sí, doctor, correcto. Ya está. Entonces, que no se diga más y empezamos. Muy bien. La extinción de dominio es un proceso novedoso, es un proceso que se da vía decreto legislativo 1373 de extinción de dominio. Este decreto legislativo es un decreto legislativo que surge, vamos a ser muy sinceros en este tema, como consecuencia del fracaso del lavado de activos para luchar contra el patrimonio criminal. Los que me han escuchado en los eventos saben que yo soy un ácido crítico de los resultados del lavado de activos. La lucha contra el lavado de activos en este país ha sido poco más que un fracaso, ¿cierto?
Y digo poco más, no digo poco menos. Entonces, el delito de lavado de activos era un delito que estaba destinado a luchar contra el patrimonio criminal, a reprimir cualquier conducta que evitaba el comiso o la incautación de los activos de origen criminal, del patrimonio maculado. Cuando ese dinero maculado, cuando esos fondos provenientes de delitos están en el mercado, hacen mucho daño. Yo les había comentado que el dinero sucio afecta mucho la economía, el dinero sucio genera demasiado perjuicio. El dinero sucio hace que las economías se debiliten, que la corrupción se incremente, que se incentive a cometer delitos, afecta la libre competencia, genera burbujas inflacionarias, etc. Me podría pasar toda la tarde hablando, ¿cierto?, sobre todo el daño que hace el dinero sucio, sobre todo el daño que hace el dinero de origen ilícito, esto que son estos bienes maculados, el daño terrible que hacen al país. Entonces, para contrarrestar, luchar contra el lavado de activos, lo que se había ideado era comisar esos bienes. Sin embargo, el lavado de activos lo que buscaba era sancionar las conductas que evitaban el comiso. Esas conductas de ensombrecer, esas conductas de aparentar, esas conductas de maquillar el dinero sucio para hacerlo parecer como dinero limpio, esas conductas eran las conductas que buscaba castigar, sancionar el delito de lavado de activos. El lavado de activos lo que buscaba era sancionar cualquier conducta que evite el comiso, que evite la incautación, la identificación del dinero sucio. Sin embargo, el lavado de activos pues ha sido, digámoslo, lo hemos dicho ya, un fracaso. Entonces, ante ese fracaso, ante la absoluta falta de sentencias, condenas en lavado de activos, no quedó otra alternativa que aplicar una extinción de dominio. ¿Qué cosa es esto? Esto ya es no irse contra las personas que esconden, que ocultan, que lavan, solamente. No es que se ha derogado el lavado de activos sigue existiendo como delito. No es que se ha derogado el lavado de activos está. Lo que se hace ahora es, se pretende como política criminal ir directamente contra el bien de origen ilícito. ¿Y cómo es que se va directamente contra el bien de origen ilícito? Vía este proceso de extinción de dominio. Entonces, cuando hablamos del lavado de activos, estamos buscando qué procesar, qué sancionar, qué meter a la cárcel al que esconde, oculta, lava, transfiere, convierte este dinero maculado, este dinero de origen ilícito, este patrimonio criminal. En la extinción de dominio no se pretende meter a la cárcel a nadie. Cuando se habla de extinción de dominio, lo que se busca no es meter a la cárcel a nadie, no es encarcelar a nadie, no es procesar penalmente a nadie. Este proceso de extinción de dominio no busca meter presa a ninguna persona, no busca privar de su libertad a nadie. Lo que busca simplemente es identificar bienes de origen ilícito, y cuando identificas bienes de origen ilícito, demandas su extinción de dominio. Y el Estado lo recupera, pasa a poder del Estado. ¿Qué quiere decir extinguir el dominio? Ese poder que el delincuente tenía sobre el bien, ese poder que la persona tenía sobre el bien de origen sucio, de origen ilícito, va a desaparecer, se va a extinguir, va a perder el dominio sobre el bien. ¿De acuerdo? Entonces no se llama derecho de propiedad, se llama dominio, porque lo único que un delincuente tiene sobre el bien que ha conseguido de manera ilícita, lo único que la familia del delincuente, las amantes del delincuente, los amantes de la delincuente, si es mujer, o el entorno del delincuente tiene sobre el bien, es dominio. Dominan el bien, dominan, pero no tienen propiedad. Porque la propiedad solo se adquiere de manera legal, la propiedad solo se adquiere de manera lícita. Entonces, lo que se hace en este proceso es extinguir ese dominio, extinguir esa detentación que hacen del bien. Eso nada más. Para el que entonces es el proceso penal de extinción de dominio, es, vamos a llamarle proceso, yo no voy a usar la palabra penal para que no se hieran susceptibilidades. Este proceso de extinción de dominio, lo que busca, ¿qué cosa es? Lo que busca es simplemente recoger el bien, recuperar el bien, pasar a favor del Estado el bien,
que indebidamente estaba usufructuando, estaba dominando el que no lo merecía usar. Porque vamos a decirlo en términos muy simples, vamos a decirlo en términos muy, muy sencillos. Perdónenme los entendidos, perdónenme los grandes académicos que me están escuchando hoy día, perdónenme esas luminarias del derecho que me están escuchando. Yo me estoy dirigiendo a los chicos que estoy viendo en pantalla, que son estudiantes universitarios, para explicarles esto con mucha mayor simpleza y sencillez. Lo que les estoy diciendo simplemente es una cosa. Vía proceso de extinción de dominio, el Estado recupera bienes que no tendrían que estar usados por nadie que no lo merezca. Merece usar un bien ese aquel que ha adquirido el bien de manera lícita. Merece tener propiedad del bien ese aquel que ha adquirido el bien de manera justa. Es aquel que ha adquirido el bien con el trabajo honesto, a través de actos jurídicos. Pero ese que ha adquirido el bien con una coima, ese que ha adquirido el bien como consecuencia de un soborno, venta de drogas, extorsión, sicariato, trata, lo que sea, detenta esos bienes, pero como su origen es ilícito, esos bienes no debería disfrutarlos, no debería usarlos, deberían pasar a poder del Estado, porque solamente se debe usar propiedad, solamente se deben usar bienes adquiridos de manera lícita. Entonces, ¿qué hace el proceso de extinción de dominio? Simplemente pone las cosas en su lugar. ¿Qué es las cosas en su lugar? El que no merezca usar el bien, lo pierde. ¿Y cuándo mereces usar el bien? Cuando lo has adquirido de manera honesta. Porque no es justo que haya personas que detentan bienes producto de delito. No es justo que hayan personas que detenten bienes que no se han adquirido de manera legal. Y acá sí empiezo. El derecho de propiedad en el Perú es un derecho que, como todos sabemos, derecho que está reconocido en el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 de la Constitución reconoce el derecho a propiedad. Dice que la propiedad es inviolable, pero también dice el artículo 70 que la propiedad tiene que haberse adquirido y tiene que haberse ejercido dentro de los límites de la ley. Se debe haber adquirido dentro de los límites de la ley y se debe ejercer en armonía con el bien común. Sin embargo, el bien, si no lo adquieres conforme a ley, nunca es tuyo. Y si lo usas fuera de los marcos previstos en la ley, lo pierdes, así sea adquirido de manera lícita. A ver, imaginemos. Todos ustedes saben que yo soy fiscal. Y en mi actividad de fiscal, me compro mi carro. Ese es mi carro que me he comprado como fiscal, me lo he comprado pagado en 5 años. Mes a mes pagando mi carro, hasta que es mío totalmente y es mi carro, producto de mi trabajo honesto, lo he pagado cada mes. Muy bien. ¿Tengo derecho a propiedad sobre el carro? Sí. ¿Lo merezco usar? También. ¿Debo tener dominio sobre ese bien? También. Nadie me lo puede quitar porque es mi propiedad. Sin embargo, si ese carro yo lo uso para actos ilícitos, debo perderlo. ¿Por qué? Porque estoy infringiendo lo que dice la Constitución. La Constitución también dice que cuando un bien lo usas de manera ilícita, lo pierdes. Ejemplo, ese es mi carro que es lícito, yo lo destino, ese es mi carro que es lícito, yo lo destino a actos ilícitos. Por ejemplo, lo destino a trasladar droga. Le construyo caletas para llevar droga, para sacar dinero sucio. Entonces, el carro que es lícito, cuando lo capturan que está llevando droga, que está caleteado con droga, ese carro lo voy a perder, porque lo he usado de manera ilícita. Y peor, pues, si ese carro, imagínense, me lo habría comprado al contado, como consecuencia de una coima, también lo debería perder. ¿Por qué? Porque ese carro sería un bien ilícito, porque yo lo habría adquirido con dinero sucio. ¿De acuerdo? Con dinero sucio. Muy bien, entonces, en el Perú, cuando tú tienes un bien, cuando eres propietario de un bien, lo debes usar conforme al bien común. Lo debes usar dentro de los límites previstos por la ley. El patrimonio que se protege, según cualquier constitución en el mundo, es aquel adquirido de manera lícita, dentro del marco de la ley. No se protege ningún patrimonio que no se ha adquirido de manera lícita. ¿Por qué? Porque ni siquiera es patrimonio, pues porque para que se origine el patrimonio tiene que ser lícito. El derecho a propiedad surge de un acto lícito. Cuando se adquiere bienes, productos de actividades ilícitas, el derecho a propiedad no se ha adquirido nunca. O sea, detentas el bien, dominas el bien, pero no es tuyo.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo has adquirido conforme a ley, entonces nunca es tuyo. Lo que no nace no crece, lo que no nace no se respeta. No es tuyo, simplemente, porque proviene de delito. Entonces no se ha consolidado la situación jurídica de la propiedad aún. El que no me cree, lea el Código Civil, el artículo 140 del Código Civil que nos regula el acto jurídico. ¿Qué me dice el Código Civil en el artículo 140? Para que un acto jurídico, un contrato es un acto jurídico, ustedes saben. Todas las formas de adquirir propiedad son actos jurídicos. Y para que un acto jurídico sea válido, uno de sus requisitos, ¿cuál es? Uno de los requisitos fundamentales del acto jurídico es que tenga un fin lícito. Y ese fin lícito en un delito no se tiene, pues. Porque un delito jamás va a ser un acto jurídico porque su fin es ilícito. Entonces, ¿ven? Un delito no es un acto jurídico, por lo tanto, un delito no te sirve para adquirir propiedad. Creo que con eso se va a entender más. Asimismo, el artículo 923 del Código Civil, cuando define propiedad, dice que permite usar, disfrutar, reivindicar un bien, pero debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Esto es, te remite el acto jurídico. Entonces, creo que más base legal para todo lo que estoy diciendo, ustedes no necesitan. ¿Qué les estoy trayendo? El Código Civil, el artículo 923, el Código Civil, el artículo 140, ¿cierto? La Constitución, el artículo 70. Le estoy trayendo base legal para que ustedes tengan claro una cosa, que lo que se adquiere de manera ilícita no tiene el derecho a tener. ¿Por qué? Porque la propiedad solo se adquiere de manera lícita. Por lo tanto, el nombre tendría que ser otro, pues si habría propiedad con delito. Tendría que ser expropiación de bienes. ¿Por qué se llama extinción de dominio? Se llama extinción de dominio porque lo que le estás quitando es el dominio que detenta sobre el bien y nada más. No le estás quitando su propiedad porque nunca nació esa propiedad. Doctora Manso, pero si ese bien está inscrito a mi nombre en registros públicos, igual no es tuyo. Estará tu nombre en registros públicos, pero igual no es tuyo. Los papeles estarán a tu nombre, pero igual no es tuyo. ¿Y por qué no es tuyo? Porque lo has adquirido de manera ilícita. Doctor, una pregunta. Y cuando yo adquirí muchos bienes y tengo muchos bienes a mi nombre, que los he adquirido con delitos, robando, soy un gran corrupto, lo he adquirido con delitos, y mañana me muero, esos bienes, mis hijos cuando los heredan, ¿se vuelven limpios? No. Así se muera el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el bien sigue siendo sucio. Y jamás, así pasen 1000 años, se va a volver limpio. ¿Por qué? Porque no tiene un origen lícito. ¿De acuerdo? Esto es imprescriptible, la extinción de dominio. El día que te encuentren el bien, te lo van a quitar, así lo tenga tu bisnieto. ¿Por qué? Porque no se puede adquirir bienes de manera ilícita, porque los bienes se tienen que adquirir de manera lícita, esto es con actos jurídicos. Bien, entonces, dicho esto, ya estamos en condiciones de dar un concepto de extinción de dominio. ¿Qué cosa es la extinción de dominio? La definición que me gusta mucho es esta, una definición de Sara Salazar. De hecho que, si como ustedes se darán cuenta, Sara Salazar yo la menciono mucho en estas diapositivas, es más, estas diapositivas se han basado en la información que Sarita Salazar me facilitó en algún momento. Sara Salazar es una jueza superior colombiana que participó activamente en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, cuando los narcotraficantes allá pues estaban casi volteando el país y casi dominando ese país, ¿cierto? Entonces ella pues es alguien que ha sido bastante clave en su país en esta lucha, ¿no?, contra este fenómeno. Muy bien. ¿Qué cosa es la extinción de dominio en esa definición que estoy tomando de Sara Salazar? La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial. Una consecuencia patrimonial que consiste en ¿qué? Una consecuencia patrimonial que consiste en la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado. O sea, tú, con extinción de dominio, lo único que pierdes es el dominio del bien a favor del Estado. Te quitan el bien a favor del Estado, sin ningún derecho a contraprestación, sin ninguna compensación. ¿Por qué? Porque ese bien no merecías tenerlo. ¿Y por qué no merecías tenerlo? Porque no lo habías adquirido de manera lícita. Pero yo lo heredé del viejo. Sí, pues, pero el viejo lo había adquirido robando.
Así que ese bien tampoco tú como su heredero lo debes merecer tener, porque está bien, puedes heredar al viejo bienes decentes, no bienes sucios, ¿cierto? Porque no puedes heredar bienes sucios. Los bienes sucios no se vuelven limpios con la muerte del delincuente. El delincuente puede morir, pero sus bienes siguen siendo ilícitos. Así que lo que debe hacer el hijo que sabe del dinero sucio del padre es entregarlo inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la extinción de dominio? Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas consistentes en que en la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado sin ninguna contraprestación ni compensación alguna para su titular. ¿Por qué? Por lo que les he dicho. ¿Cuál es la naturaleza de la acción de extinción de dominio? ¿Qué naturaleza jurídica tiene esta extinción de dominio? La naturaleza jurídica de la extinción de dominio es una naturaleza muy sui generis. ¿Por qué? No es una pena, ni accesoria ni principal. No es una pena. No es una pena. Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas. No es sanción, es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas. Su ámbito es más amplio que el del delito. La decreta el juez. ¿Por qué te quitan el bien? ¿Por qué pierdes el dominio sobre el bien? Porque el juez declara que esa propiedad, entre comillas, porque no existe esa propiedad, esa situación que tienes con el bien, ese dominio que tienes sobre el bien es irregular. ¿Por qué? Porque no eres merecedor del bien, no tienes derecho a ninguna protección, porque ese bien es adquirido de manera ilícita. ¿De acuerdo? De manera ilícita. Así que es una acción pública porque la extinción de dominio solamente la puede demandar la fiscalía, los particulares no pueden demandar extinción de dominio. Es una acción pública, es una acción directa. ¿Qué quiere decir que es una acción directa? No requiere más intermediación, directamente lo ejerce el fiscal, es autónoma porque no está sujeta a probar en algún proceso algún delito para que con eso recién se pueda decir que el bien es ilícito. No. Y como no es sanción, y como no es pena, y como no forma parte de una punición, como no hace parte del deber punitivo del Estado, como no hace punición, ninguna garantía del delito le es aplicable. ¿No ves que en el proceso de extinción de dominio solo se dirige el proceso contra los bienes? La única consecuencia, así que te declaren fundada la demanda de extinción de dominio, la única consecuencia es que el bien pasa a poder del Estado, la libertad no está en juego. Por lo tanto, como la libertad no está en juego, ninguna garantía de la libertad es aplicable. No es aplicable la favorabilidad, la presunción de inocencia, el indubio pro reo, la carga de la prueba de la fiscalía. Ninguna garantía de la libertad es aplicable. ¿De acuerdo? Ninguna garantía es aplicable. ¿Cuáles son las características de este proceso de extinción de dominio? Dije, la primera característica era que es una acción autónoma. ¿Y por qué es una acción autónoma? Porque tanto sustantivamente como procesalmente es exclusiva e independiente del derecho penal, civil, mercantil, otra materia jurídica. Se investiga al margen de la acción penal. ¿Qué quiere decir eso? Puede que te quiten los bienes aun cuando en el proceso penal te hayan absuelto. Puede que en el proceso penal te hayan absuelto, te han abierto un proceso por narcotráfico y puede que haya salido absuelto, pero igual te quitan el bien. Y alguien dirá, ¿cómo le van a quitar el bien si en el proceso penal por narcotráfico lo han absuelto? Y la respuesta es bien simple. Te han podido absolver por duda, te han podido absolver por indubio pro reo, no porque seas inocente. Te han absuelto porque no te han podido probar culpabilidad. Sin embargo, eso no legitima el bien. Porque lo que vas a hacer en el proceso de extinción de dominio es sumas y restas. Cuando el fiscal te demanda extinción de dominio, tú independientemente del delito le vas a decir al fiscal, mira hermano, acá está, sumas y restas. Con esto se justifica que se ha cometido una compra válida. O el fiscal dirá, no, no me convences. De tus sumas y restas yo sigo concluyendo que tu activos mínimos en relación con tu pasivo de un desbalance patrimonial no puedes justificar esto. ¿De acuerdo? Entonces, se investiga al margen de la acción penal, solamente se prueba el nexo
entre el bien a extinguir y la actividad ilícita de algún tipo, un nexo, un vínculo de algún tipo, ¿cierto? Es una acción que tiene un proceso especial, procedimiento propio, expeditivo, normas especiales. No se puede invocar un asunto prejudicial como requisito previo sine qua non. Y esto que de ser repetido hasta el cansancio está en la parte 3. ¿Qué dice la parte 3? No está regido por garantías del proceso penal. No está regido por garantías de la libertad. No son de aplicación las garantías de la libertad, porque acá solamente vamos contra el bien. Se ejerce independientemente del resultado del proceso penal. En el proceso penal te puedes haber absuelto, puede haber prescrito, se puede extinguir la acción penal. Pero eso es para el tema penal. En el tema civil se va a ejercer la acción de todas maneras. Es un instrumento que se acorde con la Convención de Viena del 88, artículo 5 de la Convención de Viena. Lo que les había comentado. Se transmite a los herederos. Un bien sucio se transmite al heredero como bien sucio. La muerte, la sucesión del causante a los herederos no legitima el bien. Si el causante murió y era un connotado delincuente y todos sus bienes los había adquirido con delito, esos bienes delictivos siguen teniendo ese estatus, así se haya pasado a los herederos. Así ellos lo tengan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no es justo también que el heredero se beneficie con el bien, así no haya participado en el delito. El heredero no puede decir, es mi suerte, que mi padre sea un delincuente. Es mi suerte, es mi fortuna. Tengo la dicha de tener un padre criminal. No, pues eso no va. Entonces, el heredero tampoco puede gozar de ese bien. ¿De acuerdo? Es extraterritorial porque se puede hacer trabajo, se puede discutir a nivel internacional. Solamente la sentencia de extinción de dominio declara la extinción de dominio y esa sentencia de extinción de dominio tiene que ser dictada, tiene que ser emitida por el juez. Eso le toca al juez, claro, dentro de un debido proceso que vamos a ver luego, vamos a ver el trámite. Cómo se hace la demanda, la contestación, el traslado, la audiencia, todo eso vamos a ver luego. Procede contra cualquier derecho real, principal o accesorio, y se va a iniciar en relación a bienes concretos determinados. No es pena, ya les había dicho, y como no es pena, ninguna consecuencia patrimonial, ¿cierto?, de este tipo que no es pena, merece la protección penal que sí le es manifestada. Y tampoco se vulnera el principio de la doble incriminación, porque una cosa es la acción de dominio que va contra el bien y otra cosa es el otro delito que va contra la persona que ha cometido cierto ilícito penal. Muy bien, antes de entrar a la parte procesal, que es ya la parte de la carga de la prueba, quiero preguntarles a todos mis participantes si hasta este momento, en estos primeros 40 minutos, 30 minutos de clase, ¿me están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que discutir, que debatir? Con todo gusto. Hago el primer acercamiento con ustedes para poder intercambiar. Los escucho, soy todo oídos. El audio. Ya. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Clarísimo. ¿Cómo está Pati Díaz? Doctor, una consulta. Al iniciar su exposición, usted explicaba sobre que la extinción de dominio aplica para todos bienes que se adquieren de manera ilícita o producto de una actividad ilícita. Puso un ejemplo del auto que usted se compró con bienes, con dinero obtenido por su profesión, que es algo lícito. ¿Qué pasa si ese auto, no hablemos de un auto, sino hablemos de una casa, ¿no? Esa casa usted la obtuvo de manera lícita. Sin embargo, uno de sus hijos, o quien fuere, ¿no?, una persona utiliza el segundo piso para una actividad ilícita, es decir, la venta de droga. ¿Es posible que digamos que esta casa es utilizada como instrumento y proceda a la extinción de dominio sobre este bien? Sí, tú misma te vas a dar respuesta. Te ruego irte al Código Penal, al artículo 102 del Código Penal. ¿Tienes tu Código Penal a la mano? Sí. Ya. Ahí hablan del comiso. Y el artículo 102 del Código Penal que habla del comiso te dice una cosa muy importante. El artículo 102 te dice que en el caso de bienes de terceros, solamente procede el comiso, o sea, pierdes el bien cuando el tercero es de mala fe. Ya. Cuando el tercero no ha actuado de buena fe. Léete el artículo, para todos, compártelo. Todo el artículo porque es grande, ¿o qué párrafo?
No, yo te voy a decir en este momento qué parte vas a leer, porque no es conveniente que leas todo, pues definitivamente. Ya tengo mi código penal, sino que no encuentro mis lentes, los estoy buscando y eso hace que yo sea completamente ciego cuando no tengo mis lentes a la mano. Entonces, por eso es que te pido a ti que lo leas. El artículo 102. Está en el primer párrafo. En el Ya. primer párrafo está. Ya, dice, el juez siempre que no proceda el proceso autónomo de extinción de dominio, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiera ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su utilización. Ahí te da la respuesta, ¿cierto? Sí, entonces sí procede. Así es. Mira, imagínate, te voy a poner un ejemplo yo. Tú alquilas tu casa y alquilas tu casa a un individuo que te dice que va a usarlo de casa habitación. ¿De acuerdo? Entonces ese individuo que alquila el segundo piso de tu casa hace todo un depósito de droga en tu casa. Y de pronto viene la policía, intercepta tu vivienda, allanan tu casa, se meten, ¿cierto? Y lo capturan a él y encuentran toda la droga allí. No te van a quitar tu bien. Tu bien inmueble tú no lo vas a perder. ¿Por qué? Porque tú has actuado de buena fe. Ni has dado tu consentimiento para eso. Lo único que hiciste, ¿qué cosa es? Alquilar. Entonces, ¿con qué te vas a defender? Con el contrato. Con tu contrato de arrendamiento. Tú vas a decir, ese es mi inquilino. Yo jamás le he autorizado que haga eso. Ahora, él lo ha hecho por su cuenta, así que yo actúo de buena fe, yo le alquilé, entonces contigo no va a ser. ¿De acuerdo? Contigo no va a ser. El tema, ¿con quién va a ser? Con el inquilino. Con el inquilino. Pero ¿qué tal si se Doctor, logra probar? Sí, y en el caso de los padres, o sea, los mismos padres que le dan el segundo piso a su hijo. Y También, es lo mismo, es lo mismo. procede Tendría igual. que probarse que el padre le había autorizado a hacer eso. O que pudo haber tenido conocimiento. Doctores, Siempre cuento el caso yo de cierto vecino que en algún momento tenía pues a su hijo bien hogareño, dedicado a la jardinería, ¿cierto? En la parte de atrás, y el señor ingenuo pues no sabía qué tipo de jardinería estaba haciendo su hijo. Tenía todas las variedades de amapola, cannabis, ¿cierto? El tipo tenía una predilección por cierto tipo de jardinería. Entonces, obviamente el señor no sabía. Un vivero completo. Así es, tenía un vivero completo, pero él no sabía lo que su hijo estaba haciendo. Es más, orgulloso mostraba a sus amigos y les decía, miren, mi hijito, cómo se dedica, ¿no? Hasta que apareció uno de los amigos que era policía y le dijo, mira, ¿sabes qué, compadre? Mejor desaparece todo, ven y bota todo para ayer, porque alguien te detecta y esto es cannabis, y esto es amapola, y esto es moño rojo, y esto es San Pedro, y el tipo tenía de todo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que tener cuidado por un tema de prueba, ya es un tema de prueba, ¿no? Acá es obvio en el ejemplo que te pongo, el papá no sabía que su hijito era una joya de esa naturaleza, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿qué tal si con el hijo, qué tal si con el hijo iba a medias? Si con el hijo eran socios en el negocio. Sí, tiene razón. Yo le pongo el ejemplo, doctor, porque en Lambayeque, yo soy defensora pública y nos mandaron una vez a una audiencia de extinción de dominio y bueno, era uno de los primeros casos que teníamos nosotros, pues, ¿no? Porque extinción de dominio es nuevo en Lambayeque. Bueno, me llegaron a subrogar a mí el caso, pero al final sí se dio la extinción de dominio. Yo tenía esta duda, pues, ¿no? Porque la propiedad estaba acreditada que había sido la habían adquirido hace mucho tiempo, pero el segundo piso el hijo sí lo utilizaba para vender quetes, ¿no? Y hicieron una intervención, ingresaron y encontraron pues muchos quetes, ¿no? Ya más de lo que es de micro, pasó a lo que es tráfico. Y bueno, al final y se logró demostrar que sí tenían conocimiento los papás. Lo que pasa es que había habido videovigilancia y se mostraba que los papás estaban afuera de la casa y pues veían que sus hijos, que entraba gente al segundo piso. Aparte el hijo tenía 2 sentencias ya por, me parece, por microcomercialización. Ya entonces no, ahí pues, sí les quitaron hay indicios abrumadores de que ellos tenían conocimiento. Entonces, aplicando el 102, ni hablar, ni vuelta que darle. Sí, ya me quedó muy extinción claro. de dominio. ¿Ya? Gracias, doctor.
Hasta luego. Ocurrencia. Doctor, en el Aló, caso, doctor. doctor, muy buenas tardes, doctor. A ver, adelante, Ronald. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, primero, felicitarle, ¿no? Cómo está que lo lleva toda la ponencia, por los términos tan sencillos y todo eso. Y se hace mucho más Gracias. entendible. Doctor, supongamos, ¿no? Que la persona es un narcotráfico, ¿no? Una persona narcotraficante, y ya compra una casa, ¿no? Compra el terreno, lo hace una casa como de 3 pisos, por ejemplo, lo agarra, lo vende, y con esa plata va, compra otra vez otra casa, y vuelve, la agarra, con esa plata, vuelta, invierte, hace otra casa, y se pasa de casa en casa. Y cuando se llega, bueno, al final a capturarlo, y uno ya, el fiscal, todo, con todas las pruebas, dice, no, pero mira, tú construiste esta casa y lo vendiste. Esta casa tú lo hiciste con dinero ilegal, pero al final lo vendiste y fuiste y construiste otra casa. ¿Qué pasa con todo este proceso? El mismo No artículo se le puede... 102, el mismo artículo Ya. 102 te responde tu pregunta. Si tú lees el artículo, ese artículo 102 es maravilloso, deberías leerlo varias veces, porque el artículo 102 te va a responder todas tus preguntas. Mira lo que dice. Dice, después, asimismo, dispone el decomiso de los efectos y las ganancias del delito. Seguimos en el primer párrafo, parte final. Primer párrafo, parte final. ¿De acuerdo? Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieran podido experimentar. ¿Qué es transformaciones en que hubieran podido experimentar? Hoy día es plata, porque he vendido droga y me han dado plata. Hoy día he cobrado $500,000 de droga, ¿verdad? Con esos 500,000, mañana compro una casa. Ya no tengo plata, ahora tengo casa. Mañana vendo la casa, ya no tengo casa. Compro helicóptero. Pasado mañana vendo el helicóptero y vuelvo a tener plata. Pero eso sigue siendo sucio. ¿Independiente de qué? De todas las transformaciones. Transformaciones. ¿De acuerdo? ¿Quién se va a salvar? ¿Con quién no nos vamos a meter? Con los terceros de buena fe. ¿Quiénes son los terceros de buena fe? Ese que te compró la casa. Con el dinero sucio, ¿tú qué hiciste? Construiste una casa. ¿De acuerdo? O sea, con el dinero sucio, Ronald, ¿qué hiciste? Construiste la casa, ¿verdad? Claro. Mañana te cansaste de la casa. ¿Y qué haces? La vendes. Bueno. Un señor que compró su comercio el domingo, vio casas en venta y te compró la casa. Él no tiene por qué perjudicarse. Porque la fiscalía, ¿a quién le tiene que perseguir? La casa ya no, el dinero. Porque esa casa, ¿en qué se convirtió? En dinero. La casa en dinero. Ahora ya no es casa, ahora es dinero. Y con ese dinero compras un yate, ahora es yate. Ya, doctor, doctor, ya lo entendí. Por eso va independientemente de las transformaciones que se hubiera podido generar. Muchas gracias. Muy bien, doctor Fernando también quería decir algo. Aló, doctor. Adelante, doctor. Doctor, buenas tardes. Adelante, doctor Fernando. Adelante, qué gusto escucharlo. Doctor, acá está en la heroica, donde empieza el Perú, donde comienza el patriotismo. Adelante, doctor. Bienvenido al Doctor, evento. quisiera hacer una pregunta. Mire, en una ponencia de un diplomado lo escuché al doctor Prados Aldarriaga no estar muy de acuerdo con esta ley de extinción de dominio. Yo le entendí que él estaba de acuerdo con la anterior, que era con la idea anterior de pérdida de dominio, que estaba para apoyar al lavado de activos. Y decíamos avanzado en esto, pero hemos retrocedido a la vez, ¿no? Y él invocaba que se corrija posteriormente, ojalá se corrija, ¿no? No sé si usted sabe algo al respecto del por qué no está totalmente de acuerdo con el tema Lo que pasa es que yo respeto mucho al doctor Prados Aldarriaga, le tengo además un gran aprecio. No estoy seguro que le haya dicho eso, nunca lo escuché decir eso, pero en el supuesto que lo haya dicho, no comparto su opinión. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia de la ley de pérdida de dominio que había antes? Antes había una norma de pérdida de dominio que era paralela a la de lavado de activos. Recuerden ustedes, fueron 2 decretos legislativos que salieron paralelos. Un decreto legislativo que era el decreto legislativo 1106 que regulaba el lavado de activos. Y un decreto legislativo 1104 que regulaba lo que en ese tiempo se llamaba pérdida de dominio. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Entonces, con eso hemos venido trabajando durante años. Pérdida de dominio del decreto legislativo 1104 y lavado de activos del decreto legislativo 1106, después se modificó con la 1149, como todos ustedes recuerdan. Pero, ¿qué ocurrió? La pérdida de dominio era residual. ¿Qué significaba eso? Se hacía pérdida de dominio cuando no podías en su momento haber comisado. El comiso de un bien, por norma, procedía ¿en qué momento? Cuando lo encontrabas culpable de un delito. A ver, mañana le abren proceso a un narcotraficante, le abren proceso a un corrupto, le abren proceso a un lavador de activos, le abren proceso a cualquier delincuente. Y cuando le abren proceso, ¿cierto? Le incautan sus bienes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué le incautan sus bienes? Porque se supone que provienen de delito. Si al final del proceso lo encuentran culpable, los bienes que le habían incautado se comisan. ¿De acuerdo? Se comisan. ¿Pero qué ocurría? El procesado se moría. ¿Qué ocurría? Prescribía. Lo indultaban. Lo amnistiaban. ¿Qué podía pasar? Lo absolvían. Entonces, el comiso no operaba. Entonces, ahí entraba recién la ley de extinción, de pérdida de dominio, perdón, el decreto legislativo de pérdida de dominio, que era el decreto legislativo 1104, que era residual. Es el que mencionaba el doctor Prado Saldariaga, según usted lo cita. El 1104. En otras palabras, ¿qué cosa era el 1104? Un proceso residual. ¿En qué consistía? Lo que no he podido comisar en el proceso penal, lo que no lo he podido hacer en el proceso penal, lo voy a hacer en pérdida de dominio de manera residual con el 1104. ¿De acuerdo? ¿Para qué era el 1104? Para que el delincuente no salga con su gusto. Ya que te has muerto, ya que has prescrito, ya que te hemos absuelto, vamos ahora contra el bien, ¿verdad? Era un tema residual. Era un tema residual. Sin embargo, ¿cuál era el gran problema con esto, doctor? Que para que el bien pase a poder del Estado, tenía que haber ¿qué cosa? ¿Cuál era el requisito con la ley anterior, con la legislación anterior? Tenía que, para que el bien pase a poder del Estado, tenía que ser comisado en un proceso penal, ¿o no? Claro. Y solo cuando, y si no se podía comisar en el proceso penal, por extinción, por muerte, por lo que sea, si no se podía comisar en el proceso penal, recién íbamos con pérdida de dominio. ¿Y saben cuál era el drama de esto? La duración de los procesos. Y le voy a poner un ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No estoy poniendo un ejemplo de la realidad. Si alguien lo vincula con un caso real, no es mi problema. ¿De acuerdo? Imagínate que a cierto narcotraficante lo captures por tráfico de drogas. Lo capturas al narcotraficante y ese narcotraficante tiene aviones. Los aviones los tienes que incautar, no los puedes comisar, porque el narcotraficante todavía se le presume inocente, ¿cierto? Y el comiso es una consecuencia patrimonial que se decreta juntamente con la sentencia, es una consecuencia accesoria a la condena. Por eso el comiso, si ustedes ven en el código, se llama consecuencia accesoria, ¿cierto? Yo pregunto, ¿cuánto tiempo dura un proceso penal? Díganme ustedes. Un mero proceso por narcotráfico. ¿Cuánto tiempo? Un proceso complejo. ¿Cuánto puede durar? 3 meses, 36 meses. 36 meses. Si solamente puede durar 36 meses en investigación preliminar según la casación de fuerza popular. Imagínate, preliminar nomás 36 meses. Súmale a preparatoria otros 36 meses. Y asúmale etapa intermedia otros 12 o 14 meses. Mire el juicio. Par de años más de juicio. Imagínate la impugnación. Imagínate que se anule y que se vuelva a empezar. Puede durar, así es, mínimo 5 años a 10 años. Cuando al final, después de 10 años, hay sentencia definitiva, comisan el avión, ¿verdad? Comisan el avión, así que pasa el avión a poder del Estado. Así que lo llaman al señor general de la Fuerza Aérea, la Pronavi, bienes incautados, bienes comisados, y le dice, le adjudicamos a la Fuerza Aérea el avión. Yo pregunto, ¿ese avión servirá para algo después de 10 años parado en un hangar? No. Ese avión no va a servir para nada.
Es más, ese avión lo único que le ha costado es al Estado, porque había que estarlo estacionado en un hangar durante tantos años y el hangar se para cada mes, ¿cierto? Entonces no solamente me va a servir para nada en 10 años, sino, que es lo más triste, es chatarra, exacto. Así que lo que va a hacer el señor general cuando recibe el avión es ponerlo en un parque temático, ¿no? Se va a hacer el parque del avión, ya está. Ahí pone el avión, ¿cierto? Entonces, El narco tal, así es, tal cual, ¿verdad? Entonces, Doctor. esa ley estaba vigente. Eso era lo que pasaba con el decreto legislativo 1104. El bien pasaba a poder del Estado al final, ¿cierto? Y extinción de dominio hoy día viene a cambiar todo eso. La ley de extinción de dominio que estamos comentando hoy día viene a cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque deja de ser este proceso residual. Deja de ser este proceso residual. Se vuelve paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que tan pronto como al narcotraficante le han iniciado su proceso por narcotráfico, ¿se entiende? Ahí nomás chapan el bien. Ahí nomás chapan el bien, exacto, con tus mismas palabras, ahí nomás chapan el bien y le hacen extinción de dominio. ¿De acuerdo? Ahí nomás le hacen extinción de dominio. Con lo cual, si quieren el proceso penal que dure 2 años, 10 años, si quieren que dure 10 años el proceso penal, pero el bien ya está en poder del Estado con extinción de dominio en 1 año o 2. ¿Conviene o no? Pregunto, ¿conviene o no? Conviene, doctor, pero una pregunta. Usted, como fiscal, si se diera el caso, ¿usted elegiría entonces irse a un proceso de extinción de dominio que a investigar lavado de activos? No, Si no. le dan a elegir. Es que una cosa no se contradice con la otra. O sea, No, pero yo como fiscal, yo mejor me voy a extinción. ¿Por qué voy a irme a un proceso de lavado si voy a... no, pero más que de lavado, ¿por qué me voy a ir a un proceso de comiso? ¿Por qué me voy a ir a pedir la plata? O sea, ¿yo qué hago, por ejemplo? ¿Yo qué consejo les doy a todos los fiscales siempre? Los bienes insignificantes, como dicen en mi tierra, la chauchilla, ¿cierto? Lo que no tiene ningún valor, ¿verdad? Eso lo incauto. Y eso busco que comisar en el proceso penal. Pero los bienes que realmente valen, lo que realmente tiene valor, es extinción de dominio. ¿Se entiende? Pero alguien me dirá una cosa. Ustedes, estoy seguro que me dirán, y seguramente van a decir, pare su micrófono por un segundo. Doctor Fernando, pare su micrófono un segundo. Ya está. Su mascota también quiere intervenir. ¿Cierto? Entonces, no, es un cachorro locuaz. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Miren qué bonito sale esto, miren. Cuando una persona sale absuelta, a ver, les planteo esta situación. ¿Qué pasa si me inician el proceso por narcotráfico y paralelamente extinción de dominio de mis bienes, ¿verdad? ¿Cuál va a terminar primero? ¿Extinción de dominio? ¿O no? Ya me han quitado todos los bienes, me han dejado en la vía pública y en el proceso de narcotráfico me absuelven. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Me entienden, no? O sea, ya me quitaron todos los bienes, ya me dejaron sin nada, y el proceso de narcotráfico sigue. Y llega al final del proceso de narcotráfico y me absuelven. Me dicen, lo absuelvo por falta de pruebas. ¿Puedo recuperar los bienes o ya no? Ya no. No, ya no, ya. ¿Y saben por qué ya no? Porque una cosa es que me absuelvan en un proceso penal. Y una cosa muy distinta es que me quiten los bienes en un proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque a mí me pueden absolver, porque para que me condenen hay garantías de libertad. Para que me condenen tiene que haber certeza. Para que me condenen no puede haber duda. Para que me condenen hay garantías de un proceso penal, ¿cierto o no? Y ninguna de esas garantías se aplica en un proceso de extinción de dominio.
en un proceso de extinción de dominio, ¿qué se garantiza? Así, ¿verdad? ¿Saben con qué se chambea en extinción de dominio? Con una calculadora. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Sumas y restas. ¿Se entiende? La extinción de dominio es un proceso con calculadora, sumas y restas. A ver, compadre, independientemente del tema del narcotráfico, que a mí no me interesa, independientemente del tema del narcotráfico, en el tema del narcotráfico te pueden absolver, te pueden condenar, independientemente de eso. Ahorita estamos viendo tus bienes. Así que tú y yo nos vamos a sentar a hacer un cálculo. A ver, tú me vas a demostrar de dónde sacaste la plata para adquirir los bienes. ¿Estamos claros? Yo pregunto, en el proceso de extinción de dominio, ¿hay presunciones, hay favorabilidad, hay indubio pro reo, hay garantía de carga de la prueba? No, eso se aplica solamente cuando tu libertad está en juego. Este es un proceso híbrido. Por lo tanto, acá hacemos algo muy simple. A ver, compadre, ¿cómo lo compraste? Te doy 30 días, que es el plazo de la contestación de la demanda, para que en 30 días tú me digas de dónde sacaste este bien. ¿De acuerdo? Porque me tienes que acreditar, pues no ves que tú estás alegando que es un bien justo, me tienes que decir de dónde lo sacaste. ¿Y qué pasa si no me logras demostrar el origen ilícito del bien? Yo te voy a decir, queda. ¿De acuerdo? Queda. Y al final que te absuelvan en el proceso por el delito fuente, que te absuelvan en el proceso por el delito generador, tiene seguramente su validez para el procesado, porque no va a ir a la cárcel, pero ya perdió los bienes. No va a ir a la cárcel, pero ya perdió los bienes. Y anteriormente, doctor Fernando, anteriormente con la ley de pérdida de dominio, con la legislación anterior, con la 1104, también se podía ejercer acción de pérdida de dominio cuando había absolución. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué era lo triste que pasaba antes? Antes, ¿qué ocurría? Terminaba el proceso penal por narcotráfico, terminaba el proceso por trata, absuelto. Y como decían absuelto, no te podían comisar, porque el comiso es una consecuencia accesoria de la condena, no de la absolución. Entonces, absuelto, les devolvían los bienes. ¿Qué tenía que hacer la fiscalía? Recién allí una pérdida de dominio. ¿Me entienden? Entonces, si lo podíamos hacer con el 1104 al final del proceso, ¿por qué esperar al final si la sentencia no tiene nada que ver? Era bien tonto lo que hacíamos en el Perú, ¿o no? Con solamente darse cuenta de eso me van a entender. Vuelvo a repetirlo, porque si entienden esto, entienden la lógica. Con la legislación anterior a la extinción de dominio, con las leyes anteriores, con la legislación que existía antes, con la legislación anterior, ¿cierto? Con la legislación anterior, ¿qué ocurría? Con la legislación anterior, el 1104, terminaba el proceso penal por tráfico, por trata, por minería ilegal, por lo que fuere. Y no se le podía condenar, por lo tanto no le podías comisar sus bienes, porque el comiso es consecuencia accesoria de la condena. Entonces, ¿qué tocaba hacer allí? Después de 10 años, iniciar un proceso de pérdida de dominio contra ese bien para que el delincuente que había sido absuelto demuestre que los bienes que tiene los ha conseguido de manera lícita. Entonces, la sentencia no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por lo tanto, si vamos a, al final, hacer eso, ¿mejor lo hago desde el comienzo o no? ¿Para qué me espero a la sentencia? Lo más idiota que hacíamos los peruanos era esperar a la sentencia. No tenía sentido esperar la sentencia. Si la sentencia igual no va a santificar el bien, porque la sentencia se va a pronunciar respecto a la persona. A ver, tengo preguntas en el chat que voy a absolver. Miren. Doctor, quería preguntarle algo. Doctor Daniel, adelante, vamos, dele. Sí, como usted dijo que únicamente el Estado a través de los fiscales, ¿no? Especializados en PR extinción. Ya. ¿Cuáles serán los indicios, ¿no? Para que pudieran entablar una demanda, ¿no? Por la extinción de dominio. Entiendo, pues, de que obviamente no se persigue a todos las personas, pues, que obtienen bienes de forma ilícita, ¿no? Porque si hacemos quizá un cálculo a nivel nacional, si a todas las personas que tienen bienes o la mayoría, pues, lo obtienen quizá de una forma
informal, valga la redundancia, ¿no? Es decir, si se le demandara a un montón de personas por las propiedades que tienen, no sabrían cómo sustentar, porque mayormente por el tema de la informalidad, ¿no? Sí. En sí, mi pregunta concreta, más que todo se encierra a esos indicios o, no sé, esa información mínima, ¿no? Para que los fiscales puedan entablar, ¿no? O sea, hacia quienes están dirigidas justamente poder entablar ese tipo de demandas. Excelente, muchas gracias. A ver, una cosa que debemos entender. Cuando esta ley se aplicó en el Perú, ¿a quiénes crees que se le han parado los pelos? ¿Quiénes no han vuelto a cerrar los ojos? ¿Quiénes están más preocupados que, no, casi digo una barbaridad? ¿Quiénes? ¿Los que tienen rabo de paja o los que no lo tienen? Claro, los que tienen rabo de paja, ellos están desesperados, porque la Fiscalía de Acción de Dominio en el Perú está teniendo un éxito considerable, bastante importante, están logrando situaciones bien importantes. Entonces yo pregunto, y ahí viene la respuesta del doctor, ¿qué empezaron a hacer estos señores que tienen rabo de paja? Empezaron a hacer una campaña de terror en la población. ¿Y cuál es la campaña de terror en la población? Ahora van a chocar con los informales, ahora van a chocar con el rey de la yuca, con el rey de la papa, que no tributan. Entonces, como no pueden acreditar sus bienes, se los van a quitar. Pero eso es una farsa, pues. Eso es mentira. ¿Y por qué eso es mentira? Porque un requisito para que haya extinción de dominio tiene que ser vinculación criminal. Tiene que haber indicios de delitos, ¿sí o no? Yo pregunto, en el caso del rey de la yuca, del rey de la papa, del que es informal en este país, lo único que le vas a poder probar es que no tributa, ¿cierto? Pero no le vas a vincular con ninguna actividad delictiva, no vas a poder hacerlo. Así que esos que meten ese cuento, ese cepo de culebra, lo que quieren es bajarse la ley por una razón, porque no quiere que lleguen con ellos. Vamos, fiscal, por ejemplo, si yo trabajara en extinción de dominio, ahora he trabajado en lavado de activos y extinción de dominio un tiempo, pero si yo trabajara en lavado de activos en este momento, que ya no estoy trabajando en extinción de dominio, si yo trabajara en extinción de dominio, ¿a quiénes le pondría la puntería? En orden, a toditos los que están siendo procesados por narcotráfico, por trata, por corrupción. ¿Por qué? Porque ahí les pongo la puntería, porque a todos ellos, con el solo hecho de que les estén procesando por narcotráfico, por trata, por minería, por esas cosas, ya tengo el indicio de vinculación criminal, ¿o no? Entonces, miren, ya tengo investigación preparatoria contra este man formalizada por delito. Indicio suficiente para extinción de dominio, para quitarle sus bienes. Indicio suficiente de vinculación criminal. Así que, pero no basta. O sea, para que le quite sus bienes, no basta que esté siendo procesado por algún delito. No basta. ¿Qué más tiene que ver? No tiene que poder acreditar origen ilícito de bienes. Con lo cual, le das 30 días y le dices, demuéstrame. A ver, señorita, Juanita Pérez. Señorita Juanita Pérez. A ver, Juanita Pérez, venga, por favor. Usted es una mujer apasionada, nos ha dicho. Usted estaba enamorada del señor narcotraficante Frank Robert. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Sabe qué? El señor narcotraficante Frank Robert está siendo procesado penalmente por tráfico de drogas. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí estamos bien? Al señor narcotraficante lo están procesando. ¿Y usted? Era su conviviente. Es su conviviente. Vive con él. Así que, señorita, a su nombre hemos encontrado 2 casas, 3 yates, un helicóptero, ¿cierto? Y tanto dinero en cuentas. Así que, señorita, le vamos a dar 30 días a usted. Ya tenemos vinculación con el narcotráfico de sus bienes, porque usted es novia de un narcotraficante, es esposa de un narcotraficante, es convivente de un narcotraficante, tenemos vinculación con los bienes, ¿cierto? Así que le vamos a dar 30 días para que usted, con su peritaje contable, nos demuestre de dónde salieron esos bienes. Y usted, solo usted, porque esto no es un proceso penal, si fuera un proceso penal, tendría el fiscal que probar. Acá no. Acá, el extintor de dominio, el que tiene el bien prueba de dónde lo sacó. Así que le doy 30 días para que me demuestres en 30 días de dónde sacaste el bien. Máxime que hemos investigado y no tienes ni RUC. No tienes trabajo conocido,
¿cierto? No tienes negocios, así que me vas a tener que demostrar, como dice la canción, ¿y cómo lo hace? Yo no sé cuál es el negocio. ¿Se acuerdan la canción? ¿La salsa? Entonces, me vas a tener que demostrar de dónde sacaste el bien. Llega a los 30 días y la señorita me tiene que decir, pues, ahí está, los bienes han salido de estas mis prósperas empresas. Ha salido de acá, de acá. Pero ¿qué pasa si a los 30 días automáticamente audiencia, proceso, extinción de dominio y le quitamos todo, ¿verdad? Todo pasa a poder de quién. ¿A poder de quién? Del Estado, sin derecho a contraprestación. ¿Y sabe qué es lo más triste? La señorita que tenía los bienes, que no ha podido probar su origen y que los ha perdido, es remitida al Ministerio Público para ser investigada por lavado de activos. ¿Se dan cuenta la acción de dominio? Además, así que, ¿y todo por qué? ¿Todo por qué? Todo por amor. Todo por amor. Definitivamente. Definitivamente. Yo tengo un amigo que es bien inteligente, él. Bueno, creo que es bien inteligente, ¿no? Es un abogado distinguido. Él tiene una debilidad por las chicas con plata. Se enamora perdidamente, apasionado es cuando les ve con dinero, capital. Él pierde la cabeza, se enamora bien rápido. ¿Cierto? Dice que son su tipo, ¿verdad? Ya. Entonces yo ya le he dicho, cuídate del lavado de activos. Cuídate del lavado de activos, porque no vaya a ser que te pongan un bien a tu nombre, no vaya a ser que ¿no? Y al final tú no lo puedas justificar y que como tú sospechas que la fulanita tal y cual puede presumir ceguera voluntaria, tipicidad subjetiva, el acto de lavado, y al final terminas, como dijo el periodista en cierto canal de televisión, ¿terminas dónde? ¿En qué país? Canadá. En Canadá, tal cual. Terminas en Canadá. Así es, ¿cierto? Así es. Entonces, vamos. Acá me dicen... Doctor, Adelante, no sé si me escucha. Hay una sola regla de las intervenciones. Una única regla. Todos los que me conocen saben. Dos cosas están prohibidas conmigo en mis sesiones. La primera, insultar al ponente. Y la segunda, hablar al mismo tiempo, uno por vez. ¿De acuerdo? Y todos los demás lo pueden decir. Micrófono abierto. Buenas tardes. Adelante, doctor. Primero, felicitarle, doctor, por su excelente disertación sobre el tema. Luego Gracias, quisiera hacerle una consulta sobre a ver, si un ciudadano compra un vehículo a su nombre con recursos lícitos, ¿no?, de su trabajo, ¿no? Pero sin embargo, en un momento dado, ciertos amigos lo convencen para delinquir, ¿no?, y utilizar ese vehículo, por decir, para realizar un robo agravado. Él es el chofer con su carro, ¿no? Y van y asaltan, pues, ¿no? Cometen el delito de robo agravado. Finalmente son capturados. Este señor, como no tiene antecedentes, nunca ha estado involucrado en temas penales, una vez que es capturado por la policía, reconoce, ¿no? Él acepta haber participado en el robo. Entonces mi pregunta sería, doctor, ¿ese vehículo también puede ser sometido a la extinción de dominio, pasa a poder del Estado? ¿O Sí, en el doctor, caso...? lamentablemente, doctor. Lamentablemente. ¿Y por qué lamentablemente? Porque aun cuando es un bien lícito, él va a perder el bien, porque en las presentaciones iniciales que les pasé cuando empecé la sesión de hoy día, yo les decía, el artículo 70 de la Constitución protege la propiedad siempre que la usas dentro de los límites de la ley, siempre que la usas de conformidad con el bien común. El 923 del Código Civil, ¿qué te dice? Los bienes los tienes que usar de conformidad con la ley, dentro del ordenamiento jurídico, sin afectar el bienestar general, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ese carro era muy del señor, era muy su carro, y muy lícito. ¿Qué día lo perdió? El día que participa, ¿no?, en el delito. El día que usa su carro para cosas ilícitas. Si él no hubiera usado ese carro para eso,
Él nomás iba a la cárcel. Y cuando vuelve de la cárcel, su carro la está esperando. ¿Me entiendes? Doctor, y si lo utiliza un tercero, pongámoslo, o sea, le presta el carro a otra persona. Por y esta eso, pues, persona pero el código, ya les leí el 102. El 102 dice, cuando se usa por terceros, tiene que haber dado su consentimiento, porque si él no ha dado su consentimiento, no lo pierde. ¿De acuerdo? Pero si él no sabía para qué se iba a Por eso, realizar, por eso. Si se logra probar en el proceso que él no sabía, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy real. ¿Qué pasa? Muchas veces los conductores de vehículos, los que se compran su vehículo con cuotas del banco, no pueden trabajar pues 24 horas, es imposible, es inhumano, nadie trabaja 24 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen estos señores? En Lima se ha visto mucho eso, yo en la fiscalía lo he visto bastante. ¿Qué ocurre? Se sacan su carro por partes del banco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Trabajan ellos un turno, 12 horas, y el otro turno de otras 12 horas lo alquilan. ¿De acuerdo? Lo alquilan. ¿Para qué? Para ayudarse a pagar la letra, pues. Porque no se pueden dar el lujo del carro descansando. Entonces, ¿qué pasa? Al que yo le alquilé en el otro turno, ese lo usa para asaltar. Ese lo usa para cometer, es el carro del taxista violador. Mi carro lo usan para cometer violaciones. Yo decía, ¿por qué me da sueño cada vez que entro? Porque han estado pues, usando burundanga dentro del carro. ¿Cierto? Entonces, pregunto, ¿yo voy a perder mi carro? No. ¿Por qué? Porque yo no sabía a lo que lo estaba destinando el tipo al que yo le alquilaba el carro. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo mi pistola, la pistola que tengo mi arma que me la he comprado, tiene licencia y todo, es mi pistola, la tengo ahí, ¿cierto? Mi arma, se la alquilo a un tipo para que asalte. ¿Me siguen? Y al tipo lo capturan y le incautan la pistola. ¿Pierdo la pistola o no? Pregunto, ¿pierdo la pistola o no? Yo le alquilé la pistola para que robe. Primero, yo como propietario de una pistola, ¿la puedo alquilar? No. No, entonces, no. Pero sí la alquilé, pues. La alquilé. Y cuando el otro asaltó con mi pistola, lo capturaron. Y le quitaron mi pistola. Pregunto, ¿pierdo la pistola o puedo presentarme a recuperar la pistola? Ya la perdió. ¿Ah? Es más, ni siquiera me debo presentar. Porque si me presento a recuperar, me van a capturar, ¿por qué? ¿Por cómplice del robo o no? Por haber facilitado las armas para el robo. Entonces, ahí voy a salir no solamente perdiendo la pistola, sino también la libertad. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Mire. Doctor, disculpe, doctor, que le haga una pregunta, no sé. A ver, no, jamás. Si es acorde a eso. Yo quería que me señale a ver un ejemplo ahí, seguido de lo que nos está diciendo, de la prohibición de regreso, a ver. Es que en pistola no puede haber prohibición de regreso. ¿Por qué? Porque una pistola yo no la puedo alquilar. Entonces yo no puedo decir, yo le di mi pistola para que lo use con fines lícitos, porque la pistola es de uso personalísimo. La pistola tiene licencia para que la pueda usar solo yo, ¿cierto? La licencia para portar armas es para cada persona y por cada pistola. Entonces yo no la puedo prestar. Ahí no puede haber prohibición de regreso en alquiler de pistola, porque la pistola no se puede alquilar para empezar. ¿De acuerdo? Vamos, ¿dónde sí habría prohibición de regreso? Prohibición de regreso habría cuando yo cumplo un rol neutral. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi rol neutral? Vendo cuchillos. Entonces estoy vendiendo cuchillos en la esquina. Cuchillo, ¿no? Y viene un tipo y me compra mi cuchillo, entra a su casa y apuñala a alguien en su casa con ese cuchillo. Prohibición de regreso. Pero tú le has vendido el cuchillo. Sí, pues, pero mi chamba es vender cuchillo. Para comprar cuchillo no necesitas licencia, ni permiso especial, ¿o sí? ¿No han visto todos los vendedores que venden olla, cuchillo, cierto? Entonces, si ahí se ve con los videos que yo le vendí el cuchillo con el que mataron a la persona, pues prohibición de regreso. Conmigo, no se puede trazar conmigo, ¿por qué? Porque la venta del cuchillo es una venta neutral, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Me sigue, Ronald? Sí, doctor.
Ya, distinto fuera, Ronald, distinto fuera, que estoy caminando por la calle con mis cuchillos y veo que se están trompeando dos fulanos, patadas, puñetes, y me acerco, pues cuchillo, cuchillo, para que lo mates, ¿no? Entonces, eso ya es otra cosa. Ahí ya no estoy en rol, ahí ya me estoy saliendo de mi rol, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Muy bien, volvamos. Doctor, buenas tardes. Adelante, doctor. Doctor Anthony, Doctor, buenas adelante. tardes. Adelante, Una doctor. consulta, a ver, ya que estábamos analizando el artículo 102 del Código Penal. 102. 102. Ya, entonces, hablando ya del tercero que no ha tenido o no ha prestado su consentimiento, ¿en qué parte del proceso debemos incorporarnos a efectos de poder ejercer ese derecho de defensa para solicitar la devolución del bien? Porque recordemos que el juez en la sentencia va a decidir ya si se decomisa o no el bien. No, desde la etapa preliminar. Desde la etapa preliminar, yo no debo esperar nada. ¿Por qué? Es mi bien. Ni que tuviera tanto dinero. O sea, imagínense que el carro que yo alquilo para taxi ha sido intervenido por la policía cuando estaban cometiendo un asalto. ¿Me entiende? Entonces, ¿yo por qué voy a esperar? Inmediatamente me voy a la comisaría y digo, por favor, a fiscal, entréguenme, devuélvanme el vehículo, qué sé yo. Ahora, tal vez retengan el vehículo con fines de investigación, para hacer peritajes, para pesquisar, ¿cierto? Y para establecer las circunstancias en que se ha producido esto. Pero inmediatamente eso termina, me lo tienen que regresar. Yo no puedo esperarme. ¿Por qué? Es mi bien. ¿Por qué me lo van a privar? Claro, doctor, ¿y bajo qué, cómo nos podríamos incorporar para el juicio? Porque recordemos que los No, es que no imputados... tengo ni siquiera que ir al juicio. O sea, ni siquiera tengo que ir al juicio. Tengo que presentar un escrito pidiendo la desafectación del bien simplemente y que se me entregue por ser el propietario. Y que ese bien se desafecte porque no tiene relación con el delito. O sea, ni siquiera tiene que haber un mayor trámite para eso. Claro, doctor, pero si en el transcurso que se ha solicitado, bueno, no se ha hecho todas las diligencias correspondientes, no se ha devuelto el bien y ya estamos en etapa de juicio o en etapa intermedia, ya por eso decía yo, ¿cómo hacemos para incorporarnos al juicio? Porque la pregunta va en el sentido que las partes, digamos, la fiscalía solo presenta su acusación a los imputados, no constituye tercero civilmente responsable. Entonces, si solo se constituyen los imputados por la acusación de la fiscalía, el tercero civilmente responsable, ¿cómo qué parte ingresaríamos nosotros a juicio? Lo que pasa es que ese bien estaría flotando, porque ese bien tendría que estar con algún concepto. Ese bien seguramente está incautado. Claro, está incautado. Claro. Así es. Entonces, si ese bien está incautado como que habría sido un bien litigioso, un bien materia del delito. Entonces, ese bien al final del proceso, si yo no intervengo, podrá ser comisado, ¿cierto? Claro, porque es un bien instrumento del delito. En el caso que le comento, a ver, un vehículo va trasladando insumos químicos fiscalizados, ¿ya? La policía lo encuentra, bueno, se realizan las diligencias y se ordena, se incauta el vehículo, se da la confirmatoria, se hace todo el trámite para que se devuelva el vehículo, pero no se devuelve. Pasa a juicio, emiten una sentencia y decomisan definitivamente. Ya, la pregunta es, ¿en qué momento, en todo caso, si no participa del juicio y se ordena el decomiso definitivo del bien, en qué momento el propietario del vehículo, con una sentencia ya que ordena el decomiso, va a poder ejercer el derecho para poder que se le devuelva el vehículo? Lo que pasa es que si operó el comiso, eso ya podría llegar a un momento y ya sería cosa juzgada, doctor. Ese es el gran problema, que llega a ese extremo sin recuperar el bien. Porque si hay sentencia definitiva y ese bien ya está comisado, ese bien ya pasó a poder del Estado, ese bien ya está en la PRONAVI, ya están administrándolo los bienes, lo que era antes CONAVI, ¿se acuerda? Claro. Administrándose ya el estado de bien, ya eso es cosa juzgada. Por eso tenemos que llegar antes de que eso pase. Porque o sea, si bien antes de llegar, disculpe doctor,
sea, antes de llegar a la etapa intermedia. Por supuesto, porque cuando ya está en la etapa intermedia ya hay un pedido puntual sobre ese bien. ¿Y cuál es el pedido puntual que se ha hecho sobre ese bien? El pedido puntual que se ha hecho sobre ese bien ya es comiso. Porque si el bien yo lo acusé yo al procesado, ya voy a pedir como consecuencia accesoria en el proceso el comiso de los bienes. Claro. En el caso que le comento, Fiscalía no solicitó el decomiso de los bienes, puesto que manifestaba que en el transcurso de la investigación no se habría pues acreditado responsabilidad por parte de los propietarios del vehículo. Entonces mucho más sencillo. Sino que la Procuraduría era que solicitaba pues que se decomise el bien. Claro, pero por eso mismo, pues ahí lo que se ha debido es pedir la desafectación del bien en la etapa de investigación. ¿Para qué? Para que eso quede claro, porque si eso no ha quedado claro, doctor, no se olvide que para eso tiene que haber una estación de acreditación de la titularidad del bien. Entonces ese es el gran problema. A veces, excelente su pregunta para poder clarificar todo esto a las personas que nos están escuchando. No podemos confiarnos y decir ya después se verá, no es que se verá. Si tú eres propietario de un bien, ese bien indebidamente ha sido incautado, ese bien no tiene relación con el delito, tú eres una persona que no ha dado su consentimiento para que ese bien lo utilicen para lo que lo han utilizado. A ti no te están comprendiendo como siquiera investigado en el proceso, ¿cierto? Ni como cómplice ni nada. Entonces lo que tienes que decir es que se te entregue el bien por ser el legítimo propietario. Claro, claro, doctor. Entonces lo que usted nos dice es que en etapa intermedia, o sea, no podríamos participar ya del juicio. Sí, claro, podría intentar usted pedir el tema. El problema es que cuando ya ese tema está a nivel del juicio, no te van a dejar ya intervenir en el juicio porque ahí solamente van a intervenir los que tienen que intervenir en el juicio, que son una persona como tercero civil, una persona como actor civil y el procesado, ¿cierto? Claro, claro. Lamentablemente a ese estado ya se ha clarificado todo, así que, moraleja, eso no puede dejar que pase hasta ese momento. Claro, o sea, no podría, por eso le decía yo. Entonces, ¿Sabe? Yo le voy a contar un secreto. ¿Sabe cuándo es que pasa eso o no? Díganos. Le voy a contar. Y se lo voy a decir por experiencia. ¿Cómo es que esto pasa en la vida real? No le estoy diciendo que es el caso de su cliente, doctora, por si acaso. No le estoy diciendo. No le estoy diciendo. Pero ¿qué ocurre? Interviene en el bien, en el delito, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el propietario del bien tiene su contrato privado legalizado, que no está inscrito. Con eso él puede reclamar el bien porque tiene fecha cierta. ¿Me entiende? Claro. Entonces, ¿qué hace? La pega de muertito. ¿Por qué? Porque tiene miedo que si va a reclamar el bien, lo terminen comprendiendo en qué. Tercero civilmente responsable. No, en la investigación como cómplice. Investigado, claro. Así es. Entonces, por ahí se aguanta. Y si tiene tanto miedo es porque algo debe haber o no. Claro. Puede ser, doctor. Pasa. Y más de una vez ha pasado. Así que yo le cuento porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Claro. Así es. Claro. Muy bien. Volvamos a la parte que estábamos siguiendo. Ya hemos hecho un intermedio de preguntas. Yo estoy muy contento con las preguntas de ustedes. Ahora continuemos con lo que estábamos hablando. ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve? Sí, doctor. ¿Qué dice? Sí. No es sanción penal. No es sanción penal. Excelente. Excelente. No es sanción penal. El proceso de extinción de dominio no es una sanción penal. ¿Qué les había dicho? ¿Por qué? Porque solamente es una consecuencia patrimonial, ¿verdad? Muy bien. Ahora quiero entrar a la parte probatoria, la carga de la prueba acá. Acá se aplica un principio que se denomina el principio de solidaridad probatoria, también conocido como principio de carga dinámica de la prueba. ¿Qué quiere decir el principio de solidaridad probatoria o carga dinámica de la prueba? Quiere decir que va a probar, va a tener la carga de probar el que está en mejores condiciones de probar. ¿Y quién está en mejores condiciones de probar? El que tiene el bien. ¿Ustedes ven mi camisita que tengo acá o no? ¿Cómo la ven? ¿De qué color? Cuéntenme, ¿de qué color es mi camisa? Parece fucsia con celeste. Exacto. Fucsia con celeste. ¿Dónde está la seriedad de un ponente que usa camisa fucsia con celeste? Dirán algunos, ¿cierto? Entonces, vamos. Yo pregunto,
¿Quién está usando esta camisa fucsia con celeste? Yo. ¿Usted? ¿Quién es el único que puede decir de dónde la saqué? ¿Usted? Yo, pues. Eso se llama carga dinámica de la prueba. El que está en mejores posibilidades de probar, prueba. Yo no te voy a decir, demuéstrame tú de dónde lo saqué. No, yo estoy usando la camisa, yo sé dónde lo saqué. Y de pronto me estoy poniendo una camisa fucsia porque tal vez es regalo de mi hija y le he prometido usarla. ¿Cierto? Aun cuando la deteste. ¿Verdad? Entonces yo sé de dónde saqué la camisa. ¿Verdad? Eso es lo mismo que pasa con el proceso de extinción de dominio. Carga dinámica de la prueba. El que está en mejores posibilidades de probar, ese tiene que probar. ¿Y quién tiene las mejores posibilidades de probar de dónde salió el bien? El que detenta el bien, pues. El que detenta el bien tiene las mejores posibilidades de probar de dónde sacó el bien. No le va a decir el fiscal que adivine. Que tiene el dominio. Así es. El fiscal le demuestra que él tiene el dominio, punto. Y él tiene que demostrar qué cosa. De dónde lo sacó. El fiscal le demuestra que tiene el dominio y el otro demuestra de dónde lo sacó. Entonces, acá se trabaja con prueba indiciaria, acá se trabaja con carga dinámica de la prueba, en el balance de probabilidades prueba el que está en mejores condiciones de probar. Miren, y es literal. Lo que dice el decreto legislativo 1373 de extinción de dominio es literal, que dice, corresponde al requerido demostrar el origen lícito del bien. O sea, el requerido, el demandado con la extinción de dominio, tiene que demostrar el origen lícito, es su tema. No es que la carga de la prueba acá es de la fiscalía, esto no es un proceso penal, la extinción de dominio es un proceso híbrido, no es penal en puridad. Por lo tanto, la carga de la prueba corresponde al que está en mejores posibilidades de probar. ¿Y quién está en mejores posibilidades de probar el origen lícito del bien? El que tiene el bien. Porque lo tiene, bueno. De esto ya habíamos hablado. En la extinción de dominio se protegen bienes de terceros, se protegen bienes de terceros, bienes que se han adquirido de buena fe. Se van a proteger los bienes de terceros, bienes que se han adquirido de terceros de buena fe. ¿De acuerdo? Claro, la buena fe no se prueba. ¿O sí se prueba? ¿La buena fe se presume o se tiene que probar? La buena fe se tiene que probar. Pues en este caso tiene que probarse, doctor. Claro, Por supuesto. En el Código Civil se presume, ¿no?, la buena fe. en materia civil se presume, pero en penales Hay que probar la buena fe. Así es. Así es. Eso es un tema que es muy importante. Y acá aplica un principio que se llama el principio de ceguera voluntaria. ¿Saben en qué consiste el principio de ceguera voluntaria o no? es similar al principio de la ignorancia deliberada. Es lo mismo. ¿En qué consiste la ceguera voluntaria? A ver. Una cosa es conocer y otra cosa es no querer conocer. Una cosa es no poder conocer y otra cosa es no querer conocer. Y cuando alguien no quiere conocer, ¿por qué no quiere alguien no conocer? ¿Por qué uno no quiere conocer? Uno a veces no quiere conocer porque no le conviene conocer. Porque conocer le puede perjudicar. Porque, a ver, yo estoy seguro que ustedes aplican en su vida muchas veces ceguera voluntaria. Estoy seguro que lo hacen. ¿Cómo así? Es viernes y te llegan tus resultados de tus exámenes de la universidad en un sobre cerrado. Entonces, ¿tú qué haces con tus exámenes? Es viernes, tengo juerga hoy día, tengo juerga mañana, me voy a malograr la fiesta si veo los resultados. Así que mejor no quiero saber. ¿Hasta cuándo no quiero saber? El lunes. Hasta el lunes. Día de lunes voy a saber, ¿verdad? Okay. Ceguera voluntaria. Ceguera voluntaria. Yo no quiero saber. Porque no me conviene saber. No es el momento para saber. Prefiero no saber. Eso es ceguera voluntaria. O el otro ejemplo. Tienes alguna dolencia. Te duele algo en el cuerpo reiteradamente, de una manera recurrente. ¿Tú quieres saber o no quieres saber? Hay gente que no quiere saber. Entonces prefiere no ir al médico, prefiere no hacerse exámenes. ¿Por qué? No me vayan a decir de repente que estoy muy grave, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Ceguera voluntaria? ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? Ya, otro ejemplo de la vida cotidiana. ¿Qué tengo en mi mano? Anillo, doctor.
Así es. Mi aro, ¿verdad? Tengo mi aro de matrimonio. Pero ¿qué tal si tengo... Así es, ¿qué tal si tengo mi enamorada, mi amiguita? Salimos siempre, ¿verdad? Ella ve mi anillo, ¿verdad? Pero nunca me pregunta si soy casado o soltero. Me voy todos los días corriendo a las 10 de la noche a mi casa. Cuando llego a mi casa apago el celular. Los fines de semana nunca estoy. Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín, estoy desaparecido. ¿Se entiende? Pero mi señorita enamorada nunca me preguntó si soy casado. ¿Qué está aplicando ella? Ceguera voluntaria. Ceguera voluntaria, ignorancia deliberada. Así es. Ella no quiere saber. ¿Por qué? Porque no le conviene saber. Porque si se entera tendría que terminar conmigo. Porque una señorita como ella jamás se permitiría estar con un hombre casado. ¿Cierto? Entonces no le conviene saber. Pregunto, ¿está en posibilidad de saber? Sí, a una pregunta de saber está. Una pregunta y se entera. 3, no le conviene saber. 4, debería saber para no meterse en un matrimonio. ¿Estamos claros? Eso mismo que les he dicho se aplica en materia judicial. Cuando se habla de ceguera voluntaria. Para que haya ceguera voluntaria y ignorancia deliberada tienen que haber ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Primer requisito, no querer saber. Segundo requisito, estar en posibilidades de saber. Tercer requisito, no me conviene saber. Y cuarto requisito, era mi obligación saber. Eso aplica en materia de extinción de dominio. Cuando a alguien le dan un bien. Y a veces yo no pregunto, ¿verdad? Prefiero no saber. ¿Se acuerdan nuestro expresidente PPK? Cuando le preguntaron por su socio chileno si sabía que él realizaba trabajos con el Perú en el tiempo del gobierno, si él contrataba con el Estado peruano. ¿Qué dijo PPK? ¿Se acuerdan? PPK dijo, preferí no preguntarle. ¿Eso cómo se llama? Ceguera voluntaria. ¿Y por qué prefirió no preguntarle? Porque a Pique la respuesta no le hubiera convenido. No le hubiera gustado. No le hubiera gustado, exacto. Entonces, los que siguen viendo mi pantalla, les voy a presentar ya la parte final de esto. Ya les dije, se protegen terceros de buena fe, es retrospectiva, es retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la vigencia de la ley, todo va, todo entra. Es imprescriptible, pase lo que pase, pase el tiempo que pase, pueden pasar 100, 50, 200 años, pero eso no prescribe por el transcurso del tiempo. La propiedad que ha nacido ilícita se mantiene ilícita, el tiempo no le vuelve ilícita a la propiedad, ¿cierto? Es una consecuencia patrimonial. Alguien por ahí me dijo que tomamos de Colombia. Sí, tomamos de Colombia. La extinción de dominio fue una herramienta fundamental en Colombia. Nos hemos copiado de Colombia tal cual. Tal cual. Sí, el participante que dijo eso, lo suscribo. Es más, lo felicito por haber mencionado eso, porque efectivamente, esta extinción de dominio, así como está redactada en el Perú, la hemos copiado de Colombia. Es un calco de Colombia. ¿Y por qué lo hemos copiado de Colombia? Porque en Colombia dio resultado, porque en Colombia funcionó, porque en Colombia sirvió. Entonces, ¿lo bueno se copia o no? Esto permitió, esta ley de extinción de dominio en Colombia permitió pacificar Colombia. Porque cuando Escobar, cuando los Rodríguez Orejuela, cuando los del cártel de Cali, cuando los del cártel de Medellín, cuando los del cártel de Bogotá, cuando todos los fuertes en Colombia estaban dominando casi el país y estaban a punto de hacer perder su democracia y casi Colombia termina como Centroamérica, casi se vuelve un estado fallido Colombia, ¿cierto? ¿Con qué política se combatió eso? En buena medida. No digo que fue la única arma, pero un arma fundamental, ¿cuál fue? La extinción de dominio. ¿Por qué? Porque lo que le daba poder al criminal, lo que le daba poder al delincuente, lo que le daba fuerza al delincuente era su poder económico. Y con la extinción de dominio, ¿qué ocurrió? Le dejaron pelado a los Rodríguez Orejuela, a los Escobar, a toda esa gente de bienes. Y al no tener bienes, pierden poder corruptor, pierden poder jurídico, pierden poder mediático. Entonces se vuelven
fáciles de combatir y se vuelven vulnerables. Entonces, en estrategia de lucha contra el crimen, en estrategia de lucha contra el dinero ilícito, la extinción de dominio es fundamental. Es una creación jurídica muy, muy interesante. Doctor, permítame, por favor, una preguntita. Adelante, doctor, con todo Por gusto. favor, doctor. Por favor. ¿Puedo? Adelante, por favor. Mire, yo estoy sintiendo que esta es una herramienta hermosa que está empoderando a la justicia peruana. ¿Por qué no se emplea esta arma contra todos esos políticos corruptos? Porque todo político que llega solamente a enriquecerse más de lo que ya está. Debería, Gracias, doctor. esa es la idea. Esa es la idea. Debería. ¿Hasta cuándo, doctor? ¿Hasta cuándo? Lo mismo me pregunto yo, doctor, pero lo último que debemos perder es la fe. La idea es tenerla, porque en Colombia dio resultado, y yo creo que los colombianos somos tan parecidos a los peruanos somos tan parecidos a los colombianos, somos razas hermanas, así que si allá ha funcionado, acá también hay que tener fe. Este proceso es muy joven en el Perú, recién tiene año y pico de vigencia y está dando resultados. Hasta la fecha hay mucha interposición de demanda y hay varias sentencias y hay ya varios logros para el poco tiempo que tiene. Yo le tengo mucha fe a esta herramienta y espero no perderla el próximo año si es que se detienen estos éxitos con esta norma, doctor. Yo tengo la fe que esto pase. Entonces, el objeto de proceso siempre va a ser declarar a favor del Estado el dominio de los bienes mediante sentencia judicial. ¿No es el mismo otro proceso Permítame una penal? pregunta, doctor. Listo. Adelante, doctor, con todo gusto. Doctor Amadeo Ordaya, de Ayacucho. Adelante, doctor, por favor. Le comento, le quiero hacer una pregunta en realidad desde el punto de vista o quizá un poco más desde la experiencia del registrar. Lo que pasa es que yo trabajo en registros públicos, soy registrador público, doctor. Ya está. He estado viendo, y he estado viendo estos tiempos, muchas incautaciones que venían del juzgado de extinción de dominio. Me preocupa algo y le transmito la pregunta. Pareciera que para la fiscalía y para el juzgado estrictamente, también, en realidad más para la fiscalía porque ellos son los que presentan la demanda, se circunscribe el proceso de extinción de dominio únicamente a los bienes muebles e inmuebles registrados. ¿Por qué? Porque los otros bienes que no están registrados, y hay que sabemos que en el Perú no todos los bienes inmuebles están registrados, o sea, estamos hablando, en Ayacucho recién nosotros estamos en segundos actos. Entiéndase que estamos más o menos a un 45-55% de formalización de inmuebles. No hay más. O sea, yo podría decir que como ayacuchano y experimentado del sistema, podría decir que estamos más o menos en ese nivel. Y a nivel de bienes muebles, lo que se registra únicamente son los vehículos. O sea, no se registra, por ejemplo, el tractor oruga, el catarapillar, que son maquinarias que en realidad muchas veces son los que compran los narcotraficantes, estos para constituir posteriormente las empresas constructoras, empresas, etcétera, de mineras, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si de repente en la experiencia de usted, que viene de la Fiscalía, hay algún instrumento como para poder identificar, individualizar, localizar estos bienes que no están registrados, que son inmuebles no registrados, inmuebles tampoco que no están registrados. Porque lo que he visto hasta ahora, y en el juzgado, o en dicho sea de paso, me interesó el tema, he estado buscando más información, y lo único que ellos se han circunscrito únicamente son aquellos bienes que están registrados, y aquellos otros bienes que no están registrados, no lo han hecho. Doctor, su comentario, por favor. Muchas gracias, doctor Amadeo, le agradezco bastante. Me da pena lo que acabo de oír. Hace 17 años yo era jefe de la oficina legal de registros públicos, gerente registral en ocasiones de la zona 11, donde usted pertenece. Conozco bastante ese tema, he trabajado años de mi vida en registros públicos. Y me da mucha pena que la situación desde ese tiempo a la fecha, como usted lo ha descrito, no ha cambiado. O sea, no se ha avanzado casi nada en materia registral. Porque mire la cantidad de propiedad informal que todavía sigue existiendo, que usted no se está dando cuenta. Qué pena me da eso. Porque debería haber más protección por todo lo que usted como registrador sabe genera la protección de registros públicos, ¿verdad?
Entonces me apena mucho lo que usted nos acaba de contar, doctor Amadeo. Te lo digo con sinceridad. Andahuaylas era nuestra zona, me acuerdo, de los registros públicos, era Ica, era Chincha, era Huancavelica. Ahora sigue siendo así registros públicos, la zona 11 o ya cambió. Doctor, entiendo que usted ahora está bastante de la modificación del ROF, que fue el 2012. Hasta ese año fue 13 zonas y efectivamente Ica era la sede de la zona 11 que abarcaba Ayacucho, Huancavelica, Chincha, Pisco, Masca, Andahuaylas. Y a partir de 2012 se ha creado la zona 14, que es precisamente Ayacucho y Huanta. Únicamente Ayacucho y Huanta. Solo Ayacucho y Huanta. Solo únicamente Ayacucho y Huanta. Pero le amplía competencias a los distritos de Quimbiri y Pichari de la provincia de la Convención Cusco, quitándole obviamente lo que era la competencia antes de la oficina de Quillabamba. Y por el sur le agregan la competencia de Paucar del Sarazara a Ayacucho. Y la competencia de Puquio y Parinacocha sigue siendo de Nazca. Ese es el contexto. Entonces, en realidad, como usted dice, como yo le digo, en realidad también es el sistema registral, si bien es cierto, muy antiguo, pero nuestra región, el tema de registro es recién ahora, con este programa de techo propio, Fondo Mi Vivienda, etcétera, que a la gente le interesa un poco formalizar, ¿no? Antes no. Es más, antes de la promulgación de la Ley de Justicia de Paz del 2012, mucha gente hacía transferencias ante juzgados de paz y que nunca tenían acogida registral precisamente por la forma como se ha generado el acto jurídico. Entonces, en este contexto, a estos días recién un poco que se está formalizando a muchos de esas propiedades. Por eso yo digo, mi cálculo, espero que no me falle, estamos un 45, 55% de formalización, no más. Y lo que he visto, como le digo, lo que a mí me preocupa es que la Fiscalía se ha circunscrito únicamente a los bienes registrados. Ejemplo, en un expediente leo, porque me llega a mí para calificar, dice, demandan precisamente la extinción de dominio, y para eso, la extinción de dominio de un vehículo. Para eso narran toda una historia de cómo fue la intervención. Y la intervención fue, por ejemplo, en una vivienda ubicada en el distrito de Carmen Alto, logramos encontrar dentro de la casa 20 kilos de droga, estaba también en la camioneta, 2 camionetas, combustible, etc. ¿Ya? Y entonces, buscamos por la persona y buscamos por el bien al inmueble, ese inmueble no está registrado. ¿Y qué ha sido materia de demanda? Lo único que ha sido materia de demanda ha sido los 2 vehículos, porque obviamente los 2 vehículos sí tienen placa, y para circular en el Sistema Nacional de Transporte sí necesitan placa. Entonces, por eso sí están registrados. Entonces, únicamente la demanda está circunscrita a esos 2 vehículos y no al inmueble. ¿Y por qué no al inmueble? Entonces, ahí no sé si me falta, quizás falta algún instrumento, algún documento, alguna de gestión, algún documento de gestión, algún lineamiento, directiva, para que cómo actúe el Ministerio Público en estos actos y para poder identificar. Porque en la práctica, por ejemplo, el segundo párrafo del 650 del Código Procesal Civil establece que se pueden embargar bienes no registrados. O sea, bienes no registrados. Y con ese mandato judicial se puede inmatricular, o se puede acceder a la primera inscripción de dominio en el registro. No va a haber el dominio, pero lo que sí va a existir y lo que se va a inscribir es la afectación jurídica, en este caso la medida cautelar, que es el embargo. Nada más. Pero, por ejemplo, esa figura, ¿cómo trasladarla al proceso de extinción de dominio para que el fiscal disponga, por ejemplo, apertures, inmatrícules este inmueble? O pido la extinción de dominio de este inmueble que no está registrado, pero en mérito a esta disposición, a este requerimiento, a esta demanda, exijo que el juzgado ordene a los registros públicos a que inmatricule ese inmueble a favor del Estado, ¿no?
no sé, me parece que ahí hay un instrumento que falta, doctor. No sé, es mi apreciación, doctor. Excelente, no, de verdad que valoro mucho su comentario, es muy interesante lo que usted nos ha planteado, y es un tema que no solamente ocurre en Ayacucho, doctor, es un tema que ocurre a nivel nacional, por una razón, bueno, entre otras, pero la razón más importante tal vez, creo, y no lo digo sino con pena, creo que la imposibilidad es la identificación. Cuando un bien está registrado es mucho más fácil identificarlo, desde la oficina misma del fiscal. Tiene simplemente acceso y con eso lo puede verificar y se puede identificar el bien y se puede hacer la correspondiente verificación y persecución vía extinción de dominio. Pero cuando ese bien no está registrado, cuando esa propiedad es informal, no hay cómo saber, es complicado saber que ese bien está vinculado a cierta persona, ¿cierto? Porque como usted bien dice, son documentos ante juez de paz, son documentos privados ante notarías, son propiedades informales, entonces ahí identificar y vincular con una persona el bien no es nada sencillo. Pero sí, no deja de tener razón en que también esos bienes se tienen que poner la puntería, también esos bienes se tienen que perseguir, esos bienes se tienen que buscar, se tienen que arrastrar y se tienen que pedir las correspondientes medidas de exdominio. Lo que sí le digo categóricamente es que no hay impedimento en el sentido de afectar este tipo de bienes que no están registrados. Sí se puede hacer. Sospecho que la razón fundamental por la que no se hace es la dificultad de identificar, de ubicar y vincular. Sospecho que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Doctor, y entonces quizá hay un trabajo pendiente que hacer entre registros y Ministerio Público, de repente una suerte de coordinación, claro que sí, dejar un alineamiento, no, una directiva, etcétera, ¿no? Porque, sin duda. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo le pongo. Mira, una plantación, escucho, una chacra que están sembrando marihuana. Harta marihuana. ¿Ya? Ahora que se ha vuelto, creo, de moda hoy en esta parte de la región. ¿Ya? Resulta que esa fracción de área donde está sembrado la marihuana forma parte de un territorio comunal. Obviamente, el que está sembrando, ¿no? Así es un poseedor del inmueble, de repente sea un comunero o en su efecto el comunero lo alquila a otra persona. ¿Cómo proceder en ese caso? ¿Podría haber una extinción de dominio de esa fracción de área comunal que, dicho sea de paso, está sirviendo para sembrío de marihuana? Claro, claro, sin duda. ¿Por qué? Porque ahí tengo yo la certeza, ahí sí tengo la posibilidad de identificar, de verificar y de decir, este bien de esta extensión es un bien utilizado para comisión de delitos. Entonces, ahí sí, yo creo que existe mayor posibilidad de vincular y de identificar y de solicitar la correspondiente extinción de dominio. Claro y la comunidad dirá, un momento, esto es nuestro, esto es una tierra comunal, él es solamente un parcelero de la comunidad. Sí, pues, pero no le vamos a quitar todos los predios a la comunidad, sino la parcela que se está dedicando a eso, solamente. Porque solamente respecto a esa parcela tenemos la acreditación de que ha sido usado como instrumento del delito, porque solo en esa parcela es que se ha hecho esa siembra. ¿De acuerdo? Sí, doctor, pero creo que desde el punto de vista del derecho de comunidades campesinas, el ejercicio lo que pasa es que allí merece un poco más de reflexión, creo. Sin duda, lo digo, doctor. Yo soy de la zona, yo soy de Andahuaylas. Entiendo muy bien esto y el año pasado he trabajado el anteaño he sido fiscal coordinador nacional de todo lo que es implementación y trabajo con comunidades campesinas nativas, programa de fiscalía comunal. Yo entiendo cómo funciona esto, ¿cierto? Pero sí le puedo garantizar una cosa. Normalmente las comunidades no propician el delito. Claro, obviamente. Eso sí le puedo garantizar. Cuando se hacen entendimientos, se hacen discusiones, no se genera ese nivel de apoyo al delito. Pero como le digo, está pendiente de trabajar convenios, está pendiente de trabajar mucho todavía en este tema. No se olvide que este es un tema que está en pañales prácticamente en el Perú, el tema de la extinción de dominio. En Colombia es un proceso consolidado que tiene pues más de 15 años, ¿cierto? Así es. En Colombia esto empezó allá por el año
87, 90 empezó a verse estos temas. Imagínense, va a tener casi 20 años en Colombia este tema de extinción de dominio y es un producto consolidado allá, ¿cierto? Pero en el Perú estamos empezando con esta herramienta, así que hay que ser un poquito más pacientes, hay que ser un poquito más, ¿cómo le vamos a llamar? Tener fe, tener fe. Y eso es un poco lo que yo quiero hoy día transmitirles a todos ustedes. Un poquito de optimismo, un poquito de fe. Esta es una herramienta fundamental. De hecho, que esto va a tocar intereses muy grandes, como que ya los ha venido tocando. De hecho, que ciertos célebres herederos que me estaba mencionando en el chat también se van a ver afectados, ¿cierto? De hecho, que van a pisarse callos con esto. Es una herramienta que esperemos que en el futuro cercano podamos estar contando mucho más éxito. Hablar de este tema pues demanda demasiado tiempo. Hoy día me parece que hemos aportado simplemente algo fundamental respecto a de qué se trata, a cómo es que se concibe, a para qué sirve. Hemos hecho una primera aproximación. Estoy seguro que AIDE, estoy seguro que el Centro de Formación va a hacer un segundo evento sobre este tema y seguramente me van a dar el honor de continuar con esto para mirar lo que ha quedado pendiente hoy día. ¿Qué es lo que ha quedado pendiente hoy día? La parte procesal. La parte de presupuesto de la demanda, trámite, contestación, cómo se hace, o sea, la parte procesal. Hoy día hemos avanzado con toda la parte sustantiva. Hemos avanzado con el entendimiento de qué se trata esta figura. De eso hemos visto hoy día. Creo que hoy día hemos logrado ese objetivo. ¿Y cuál ha sido el objetivo que hemos logrado hoy día? Entender de qué se trata la extinción de dominio. Y me voy contento si es que eso hemos logrado. El otro es la parte procesal, la parte adjetiva en extinción de dominio, que tal vez merezca otra sesión, tal vez, y solo tal vez. Muchísimas gracias, doctores, por su atención, por su tiempo, por sus preguntas, por su intervención, y como siempre, yo con ansias espero los sábados porque realmente la paso muy bien en este nivel de invitaciones con todos ustedes. Gracias y hasta cualquier oportunidad. Que le vaya muy bien. Cuídense, doctores. Nos vemos. Felicidades.